un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. A partir de este momento, llevamos a su sonosfera digital el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital, damos entrada a las noticias y los hechos de interés en las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios, en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. La realidad social tiene un punto de encuentro, análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio, escenario sonoro en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Llegó la Navidad y las historias están por sonar. Panorama Digital de APR Podcast. Contigo siempre está, acompañando tu vida en paz y en amistad. Panorama Digital de APR Podcast te desea feliz Navidad. En el contexto colombiano, la libertad de expresión se erige como el pilar fundamental de la resistencia, mientras exista un profesional del periodismo dispuesto a plasmar aquello que las esferas del poder buscan silenciar, la democracia encontrará vías de manifestarse. La reciente misiva de la CRC a los medios de comunicación contiene un tono paternalista y se encuentra adornada con conceptos como responsabilidad social, equilibrio informativo y trato justo. Esta situación supone un preocupante punto de inflexión. Bajo el discurso de la neutralidad, la CRC busca legitimar una forma sutil, pero significativamente autoritaria de supervisión editorial. Este no es un asunto de un mero desliz administrativo o una recomendación ética superficial. Es el indicio de una tendencia alarmante, el incremento de la intromisión del Estado en la independencia de la prensa. En aras de la objetividad, se evidencia la vieja tentación de someter la crítica, de coartar la palabra libre y de transformar al periodismo en un instrumento dócil, funcional a los intereses del poder político. Opinando y analizando con razón, Andrés Barrio Rubio es el mejor, es el que escucha. Toda la gente. En el contexto colombiano, la libertad de prensa ha sido históricamente un ámbito de confrontación entre el poder político y la búsqueda de la verdad. A lo largo de varias décadas, los profesionales del periodismo han enfrentado restricciones indirectas, coacciones políticas, intimidaciones legales y tentaciones de índole económico cuyo objetivo ha sido limitar su autonomía. Sin embargo, en la actualidad
se ha observado un esfuerzo sin precedentes por parte de las instituciones para intervenir en el ámbito informativo. La Comisión de Regulación de las Comunicaciones, CRC, ha tomado la decisión de extender su ámbito de acción más allá de su competencia reconocida, invadiendo el campo del contenido periodístico. La Comisión de Regulación de Comunicaciones ha emitido recientemente una comunicación a los medios masivos que no debe ser interpretada como una simple recomendación técnica ni como un llamado a la responsabilidad informativa. Andrés Barrio Rubio opina. Andrés Barrio Rubio comenta. Andrés Barrio Rubio trae el podcast a sus sentidos. Andrés Barrio Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Este hecho constituye, sin lugar a dudas, un intento de censura. Se trata de una advertencia camuflada de guía ética, un mensaje político cuyo objetivo es condicionar la narrativa mediática bajo el pretexto del equilibrio informativo. Colombia, un país que ha librado durante décadas una lucha incansable por salvaguardar la libertad de expresión ante las persistentes amenazas armadas y las insidiosas presiones económicas, observa con consternación cómo la censura se arraiga en la institucionalidad. La CRC, entidad encargada de velar por la conectividad, la competencia y la regulación técnica del espectro, ha tomado la decisión de asumir un rol que excede sus funciones originales. Este organismo ha osado ejercer una función de arbitraje en la definición de la línea editorial de los medios de comunicación, la cobertura de los hechos y el tono empleado, todo ello con el fin de evitar supuestamente cualquier posible afectación a los intereses de los grupos de poder. La solicitud en materia de contenidos periodísticos y noticiosos corresponde exclusivamente para medios televisivos, era lo que esgrimía la comisionada de la CRC, Andrea Muñoz. Podemos hacer requerimientos de información y está establecida en la ley. Obviamente, bajo ese criterio de requerimiento de información es que hicimos esa solicitud de información. Pero nosotros no estamos en este momento en un proceso de investigación y control frente a los operadores específicos porque estemos determinando que de pronto hay un incumplimiento, no estamos en ninguna actuación administrativa específica como para establecer sanciones al respecto. Entonces, como eso está en ese ámbito de colaboración, pensamos que ese es el sentido que le tienen que dar a esta solicitud y pues no ir más allá, porque nuestra intención no es, pues como mencioné, hacer un tipo de investigación y control en este momento sobre el tema, sino más bien promover ese ambiente de compartir información para que entre todos podamos construir ese ecosistema mediático que se merece el país en una situación tan coyuntural, tan complicada como la que se puede estar viviendo. Se trata de una invitación voluntaria a compartir dichos datos. No se trata de una investigación y están abiertos a aclarar el alcance de la petición. El lenguaje empleado en la carta no es ingenuo, sino que ha sido redactado con el propósito de aparentar inocuidad, si bien cada palabra contiene una advertencia implícita. Cuando se mencionan conceptos como trato equilibrado, evitar la desinformación o mantener la neutralidad, se está haciendo referencia a la necesidad de no incomodar al poder establecido, de no contradecir el discurso oficial y de no realizar denuncias contundentes. Se trata del mismo libreto habitual, aunque en esta ocasión se presenta en formato PDF, con el sello de la CRC y el respaldo de un gobierno que percibe a la prensa libre como un enemigo, en lugar de como un contrapeso. El periodismo no está llamado a equilibrar versiones entre la verdad y la mentira, entre la corrupción y la transparencia, entre la democracia y el autoritarismo. Su función es la de generar incomodidad, llevar a cabo fiscalizaciones, interpelar y poner en evidencia
aquello que el poder busca mantener en secreto. Si hay algo sagrado en un medio de comunicación, son los consejos de redacción, que es donde más opera el sigilo profesional, fue lo que dijo en W Radio el director de RTBC, Holman Morris. Pues es preocupante porque lo que nosotros estudiamos y aprendimos, sobre todo de maestros como Javier Darío Restrepo, Germán Castro Caicedo, es que si hay algo sagrado en una sala de redacción o en un medio de comunicación que se dedique a hacer información, a producir información, son los consejos de redacción. Nosotros somos de las profesiones que tenemos un sigilo profesional, y donde más opera ese sigilo profesional es en lo que se debate, se dice en los consejos de redacción de un medio de comunicación. Los medios de comunicación tenemos unas líneas editoriales que son de público conocimiento. Para poner el ejemplo de RTBC adopta como una línea editorial la defensa de la Constitución del 91, la profundización del Estado Social de Derecho, la promoción de una cultura de paz y derechos humanos. Eso es de público conocimiento, y en nuestros contenidos y en nuestro oficio al aire se debe plasmar esa línea editorial. Pero de ahí a que se nos pida que se discute en un consejo de redacción cómo se toman las decisiones, y que aparte de eso tengamos que presentar, o se tenga que presentar, como estoy viendo en la carta que le hacen llegar a la W por parte de la Comisión Nacional de Regulación, que se tengan que presentar documentos donde se dé constancia de estas discusiones, pues me parece muy delicado para la libertad de prensa, de expresión y de opinión en Colombia. El pedirnos mostrar lo que se discute en los consejos de redacción es muy delicado para la libertad de prensa y de expresión. Es crucial entender que pretender que la prensa se convierta en un escenario de diplomacia verbal implica comprometer su esencia crítica. El periodista no se limita a cumplir con el rol de un burócrata de la comunicación pública. Se erige como la conciencia incómoda de una sociedad que rechaza la oscuridad y se compromete con la verdad y la transparencia. La tentativa de la CRC de imponer directrices editoriales constituye un retroceso democrático. Se trata de regresar a una época en la que la censura era implementada desde los despachos oficiales mediante llamadas telefónicas o directivas administrativas. En la actualidad, el control puede adoptar una apariencia de buenas intenciones, pero su propósito fundamental permanece inalterado: silenciar, intimidar y someter. Cuando un medio duda antes de publicar, cuando una redacción teme ser sancionada por su tono o su enfoque, la censura ya ha ganado. Vemos esta carta con enorme preocupación. Pedir información interna sobre cómo se toman las decisiones editoriales de los medios fue lo que aseguró en W Radio la directora de la FLIP, Sofía Jaramillo. En este momento no tenemos específicamente el número de a cuántos medios de comunicación se les ha enviado la carta. Sabemos que son varios que lo han hecho público en sus redes, en diferentes publicaciones. No tenemos ese número, lo estamos investigando, mi equipo justo está en eso, pero pues sí vemos con enorme preocupación que esa carta haya sido enviada a los medios de comunicación. Y en línea con lo que estabas diciendo, pedir información interna sobre cómo se toman estas decisiones editoriales, pues no solo es una extralimitación de funciones, es una amenaza bien grave a la libertad de prensa. Es una decisión que tienen que tomar cada uno de los medios de comunicación, pero lo que les podemos decir nosotros desde la libertad de la Fundación para la Libertad de Prensa, como nosotros lo estamos viendo, es que esta carta, o sea, esto sí puede considerarse como una forma de censura indirecta. Entendemos, digamos, que sí, que la comisión tiene entre sus funciones analizar el pluralismo informativo y que está adelantando este proceso, y hay muchos procesos que se están dando en este marco, digamos que hay diferentes procesos, diferentes discusiones que se están haciendo con medios y con sociedad civil, pero pues pedir estos documentos internos sobre cómo se toman estas decisiones editoriales
pues toca aspectos muy, muy preocupantes, ¿no? O sea, muy, muy sensibles que se discuten en los consejos editoriales. Y puede esto generar, digamos que puede inhibir la deliberación interna, puede afectar la independencia de los medios, y esas preguntas, las que tienen que ver con esta información tan sensible y tan íntima de cada una de las salas de redacción, pues es una forma de hacer censura indirecta. Y ahí la decisión es de cada medio de cómo hacer frente a eso, a cuáles preguntas responder. Yo creo que en este momento le toca a la CRC aclarar, y nosotros estaremos aclarar cuál es el alcance de estas preguntas, de estas solicitudes. Nosotros haremos llegar una carta a la Comisión de Regulación, haciéndole preguntas, dejando muy clara la postura de la Fundación y haciéndole preguntas sobre el alcance y que aclare lo que pueden y no pueden hacer los medios, porque sí es muy preocupante, y específicamente eso último que sale en la carta sobre qué pasa si no responde. No solo es una extralimitación de funciones, sino una amenaza grave a la libertad de prensa. El silencio no es una posición neutral, sino que conlleva una complicidad implícita. Cualquier profesional de la información, medio de comunicación o ciudadano que decida mantenerse en silencio ante esta amenaza contribuye al debilitamiento de la libertad que ha supuesto un arduo esfuerzo construir. Las democracias no sucumben de manera abrupta, se erosionan gradualmente mediante acciones como la mencionada a través de comunicados que aparentemente son intrascendentes, pero que menoscaban la independencia informativa. La CRC no está facultada para intervenir en la línea editorial de los medios de comunicación. Su función se embarca en el ámbito técnico, no en el editorial. Sin embargo, es evidente que las autoridades políticas han comprendido que ante la incapacidad de influir en la opinión pública mediante argumentos sólidos, podrían recurrir a medidas coercitivas tales como decretos y directrices con el propósito de intimidar y controlar la percepción pública. Es un día bastante complejo para la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC, fue lo que exaltó en W Radio el exdirector de la Comisión Nacional de Televisión, Juan Andrés Carreño. Bueno, creo que es un día bastante complejo para la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Primero, por la sentencia del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Montaño. Y segundo, pues por esta comunicación que ustedes estaban citando. A ver, la ministra hace parte hoy en día de la Comisión de Regulación, preside la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y pues obviamente pienso yo que estará enterada de las decisiones que toma la comisión. En relación con el tema que usted acaba de preguntarle a la invitada anterior, pues yo considero que realmente es absolutamente inconveniente esa solicitud. Pienso que es inconstitucional y pienso que los medios de comunicación pueden aplicar la excepción de inconstitucionalidad y no responder esa comunicación. Es un tema y la verdad es que considero que se está vulnerando el artículo 20 de nuestra Constitución Nacional. Es un tema que ha sido muy discutido en el ámbito académico, el tema de la concentración de poder en los medios de comunicación versus el derecho a la información. Es decir, ¿qué prevalece ahí? Es un tema, digamos, que se ha discutido por años en la jurisprudencia no solo colombiana, sino en la jurisprudencia mundial, y es un tema que, digamos, la academia ha discutido mucho. Uno entendería que la comisión pueda preguntar la conformación de los comités editoriales para entender si, digamos, se está afectando el derecho a la información por la posición, digamos, empresarial de un medio, por la concentración de poder de un grupo empresarial en un medio, pero hasta ahí puede llegar la comisión, en mi opinión. La sentencia del Consejo de Estado y ahora esta comunicación ponen en jaque la libertad de prensa en Colombia. La misiva de la CRC constituye una falta de respeto hacia el periodismo colombiano.
La respuesta debe ser inequívoca. Es imperativo llevar a cabo más investigaciones, emitir más opiniones y ejercer un periodismo de mayor calidad. Es crucial entender que la censura no se aborda con prudencia, sino con contundencia. Es imperativo reconocer que la libertad no se preserva mediante el silencio, sino a través de la expresión clara y contundente. Cuando el Estado se ve en la obligación de dirigirse a la prensa, lo que está haciendo en realidad es preparar el terreno para el silencio. En el contexto del escenario político colombiano, donde la polarización se ha convertido en la norma y no en la excepción, los medios de comunicación han transitado de una posición de vigilancia a convertirse en el objetivo principal del poder político. Este es un tema que no es desconocido por el gobierno y cuenta con su aval, fue lo que enfatizó en W Radio el exdirector de la Comisión Nacional de Televisión, Juan Andrés Carreño. La ministra hace parte de la comisión, preside, ahora hay que entender que es una ministra recién llegada, no sé si ya tuvo una sesión con la comisión, pero lo que es claro es que un tema, digamos, tan sensible, pues creo que tiene que ser informado a la ministra de Comunicaciones, y si la ministra no lo sabe, tiene que citar inmediatamente y entender cuál es el alcance de esa solicitud y pues tomar las medidas que correspondan de conformidad con los principios consagrados en nuestra Constitución Nacional. Ese es el punto central. No, es un tema muy interesante. A ver, lo que pasó ayer es que el Consejo de Estado falló una acción de tutela de una serie de ciudadanos, un señor, creo que Nelson Martínez y otros ciudadanos, en coadyuvanza con el senador Miguel Uribe Turbay. Y básicamente lo que hace, me parece, yo digamos celebro la decisión y me parece que es muy importante para la ciudadanía, pero incluso es importante para el gobierno porque permite ordenar las cosas, poner reglas de juego. Lo que hace esta sentencia, que también hay que advertir que es una sentencia, digamos una decisión de primera instancia, una acción de tutela, y que tendrá seguramente una segunda instancia, pero lo que hace es establecer reglas de juego. Lo que hace, digamos, es primero establecerle la obligación a la CRC, que yo creo que estaba en mora de ello, de establecer un marco normativo sobre el tema, establecer un marco normativo de cuáles deben ser las características de una alocución presidencial y cuándo se puede interrumpir la programación de los canales privados. Este tema de control y la prohibición de las alocuciones desbordadas de su presidente ponen orden al juego político. Gustavo Francisco Petro Urrego y los sectores de izquierda que lo rodean no toleran el escrutinio mediático ni aceptan que el periodismo les exija rendición de cuentas. En su narrativa, cualquier medio que cuestione es percibido como un enemigo. Cualquier periodista crítico es señalado como parte de una conspiración y toda investigación que resulte incómoda al gobierno es etiquetada como manipulación por parte de la oligarquía informativa. La situación es idéntica a la ya experimentada con anterioridad. Los regímenes que se autoproclaman transformadores suelen iniciar su mandato con una campaña de desprestigio contra los medios de comunicación. La acusación se centra en la supuesta falta de veracidad, mientras que la desacreditación y la ridiculización son estrategias empleadas para intentar debilitar su posición. En el contexto colombiano, este plan se implementa con meticulosa precisión. Viendo el lío en el que se metieron, se retractan frente a la comunicación enviada a los medios las comisionadas de la CRC, Andrea Muñoz y Lina María Duque. No estamos en ninguna actuación administrativa específica como para establecer sanciones al respecto. Entonces, como eso está en ese ámbito de colaboración, pensamos que ese es el sentido que le tienen que dar a esta solicitud y pues no ir más allá porque nuestra intención no es, pues como mencioné,
hacer un tipo de investigación y control en este momento sobre el tema, sino más bien promover ese ambiente de compartir información para que entre todos podamos construir ese ecosistema mediático que se merece el país en una situación tan coyuntural, tan complicada como la que se puede estar viviendo. Saber cómo hacen las cosas ustedes para poder compartirla con los otros medios, no decirles cómo las tienen que hacer. Entonces, una vez pues dadas las preocupaciones que aquí se han planteado, pues la sesión de contenidos audiovisuales generará las precisiones a las que haya lugar para que no haya manto de duda sobre el alcance del objetivo que se busca a través de esta solicitud de información. No son sancionatorias, pues porque como también lo mencionó la comisionada Andrea, para que esto sea sancionatorio tiene que haber, a veces uno cuando es abogado habla como muy estructurado, para que haya una sanción tiene que haber primero una actuación administrativa en la que uno le diga al respectivo agente que lo va a sancionar y por qué lo va a sancionar. No existen procesos sancionatorios, pero sembraron la duda y se metieron en el terreno de la censura. Desde la Casa de Nariño, el discurso de su presidente se ha centrado en generar desconfianza hacia los medios de comunicación, estableciendo una distinción entre lo que se denomina periodismo del pueblo y periodismo de las élites, como si la verdad tuviera un matiz político o los hechos dependieran de la afinidad ideológica del periodista que los relata. La CRC perdió el norte y se metió en terrenos espinosos por querer controlar lo que sucede en las salas de redacción, fue lo que dijo el director de los servicios informativos de Blue Radio, Ricardo Ospina. No debería llegar al punto en el que establezca controles previos a los contenidos que pueden llegar a interpretarse como una censura, sobre todo de los contenidos informativos, de la libertad de expresión y de la forma en la que se ejerce el periodismo en Colombia. Y lo digo por un punto en particular que me llama la atención de esa carta, y es el punto en el que la CRC le está pidiendo a algunos medios de comunicación en Colombia que adjunten, entre otras cosas, cómo se llevan a cabo los procesos de decisión editorial. Es decir, cómo se decide qué es noticia o qué se considera que no lo es, y de qué manera se abordan puntos relacionados con algo que debe ser absolutamente el resorte de la autonomía de los medios de comunicación. Extralimitación de funciones y violación de la Constitución son detalles no menores de lo acontecido. El tema en discusión no es una disputa lingüística ni una evaluación de estilos informativos. El objetivo principal es la contención de la crítica. Gustavo Francisco Petrurrego y su círculo de colaboradores consideran que la libertad de prensa constituye el principal obstáculo para el control absoluto de la narrativa. Por lo tanto, se observa una intención recurrente por parte de ciertos sectores de deslegitimar la función periodística. La carta tiene aspectos delicados que se deben tomar con sumo cuidado y profundo análisis, aseguraron en el canal Caracol los analistas Gabriel Cifuentes y Pedro Medellín. Esta carta es una señal de alerta delicadísima. Esta carta raya con la censura y pone en grave riesgo la libertad de prensa. No supera un estándar constitucional y mucho menos de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y la reiterada jurisprudencia del sistema interamericano. Tiene rasgos tiene unos rasgos muy fuertes de censura en la medida en que exige que se informe sobre las reuniones, que se informe sobre las políticas, que se informe y que se reporte qué se ha hecho en las reuniones. Para quienes hemos estado en los medios, es clarísimo un intento de interferencia y de mordaza a los medios. La censura es evidente. Hay intenciones solapadas en lo que se hizo y no puede quedar en el olvido. Cada post presidencial, cada discurso en espacios públicos y cada referencia a los denominados grandes medios de comunicación como obstáculos al cambio forman parte de una estrategia de erosión. El inconveniente no radica en que un gobierno se proteja de las críticas, sino que las convierta en un pretexto para hostigar a la prensa.
El discurso de la izquierda gobernante, que se presenta como defensor de los oprimidos y abanderado de la transparencia, se desmorona cuando se somete a la rigurosa investigación periodística. Lo que resulta incómodo no es la mentira, sino la verdad expresada sin autorización previa. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com, que esta semana titulamos La CRC y la peligrosa tentación de censurar a la prensa en Colombia. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en las cuentas en X, @atutobarrios y @adrpodcast, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Con Andrés Barrios Rubio, el periodismo está al servicio de la verdad. Gustavo Francisco Petrurrego no tolera que los medios de comunicación le recuerden sus contradicciones, su improvisación, su autoritarismo discursivo, ni su creciente desconexión con la realidad nacional. Su mandatario opta por el reconocimiento de las plataformas digitales y los medios oficiales en lugar de enfrentar cuestionamientos debidamente fundamentados por parte de un periodismo libre e independiente. El auténtico poder de la prensa radica en su independencia, en su capacidad de cuestionar sin temor y de divulgar información sin necesidad de autorización previa. La tarea de silenciar esta función es el objetivo principal en la actualidad. Es sumamente alarmante contrastar que la táctica está generando resultados preocupantes. Las redacciones se ven intimidadas. Los periodistas son señalados en redes sociales y se observa un aumento en la autocensura. El mensaje es inequívoco. Cuestionar conlleva un costo. Llegó la Navidad y las historias están por sonar. Podcast contigo siempre está, acompañando tu vida en paz y en amistad. Podcast te desea feliz Navidad. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad, con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro, Panorama Digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio, Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrios Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.